Gracias a todos los que, como siempre, pues nos acompañan desde las 12 del mediodía y nosotros también listos desde las 12 aquí esperando para compartir con ustedes totalmente en vivo. Hoy jueves 9 de abril, año 2026, dándole como siempre gracias inmensas a cada uno de ustedes por permitirnos pues compartir este programa. Servidor William Gardón les acompaña de 12 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, por este canal Romana TV. Por supuesto, también te invito a la www.romanatv42.com y por supuesto también en nuestro Facebook Romana TV, y yo también comparto en mi Facebook William Gardón. Pero por supuesto, también te invito a que entres a nuestro canal de YouTube Visión Gardón. Ahí nosotros siempre recogemos parte de este programa para compartirlo con ustedes, para que ustedes también lo compartan con amigos, con familiares, le den like, puedan comentar también si les gusta el contenido y así ayudarnos un poquito, ¿no?, a crecer en este mundo también, un mundo digital, ¿no?, al cual tenemos nosotros que tener la presencia necesaria. Bueno, señores, ciertamente, pues en el día de ayer se llevaron algunos actos conmemorativos al aniversario de esta dolorosa tragedia del Jet Set, donde mucha gente pues estuvo haciendo una vigilia y algunos servicios eclesiásticos en el lugar del hecho. Mucha gente sobreviviente también asistió, entró al lugar por primera vez luego de estos acontecimientos, de esta tragedia. Y bueno, pues de verdad una situación que cualquier alma se pudiera quebrar. Vi algo, señores, que realmente me llamó mucho la atención, y es que ningún merenguero fue capaz de hacerle un homenaje a Rubí Pérez. Y ustedes saben que en los eventos así donde muere una persona, escuchando testimonios y todo eso, usted se da cuenta de muchas cosas. Y yo, observador y escuchando luego de la tragedia, ¿no?, escuchaba los testimonios de los merengueros, me di cuenta que Rubí Pérez era muy envidiado por sus compañeros. Era de verdad que le tenían como esa, diríamos, esa dema, ¿no? Pero es una envidia de esta que se genera entre colegas, ¿no?, que pudiera ser algo natural, pero con Rubí Pérez, algunos merengueros que se creían los líderes del merengue, que por eso el merengue está en el suelo, y por esa razón Rubí Pérez era de los pocos merengueros, se podía contar, diría yo, con los dedos de mis manos, de los pocos merengueros que podían tener el privilegio de tener una agenda llena, porque Rubí Pérez era un fenómeno. Rubí Pérez era algo ya especial, y perdimos el mejor merenguero que teníamos actualmente, el único que nos podía representar de la manera que usted se pudiera imaginar. Entonces yo veía los testimonios y muchos de esos merengueros que eran los top, siempre lo denigraban, ¿no? Primero porque era un joven que venía de un lugar muy humilde, de Jaina. Por su aspecto físico le llamaban feo, negro. Bueno, él no era muy buen mozo, que digamos, pero hay cuando abría esa garganta. Mire, yo hasta me engrifo. Hay cuando Rubí Pérez entonaba, cuando Rubí Pérez no había para nadie, señores. No había para nadie, por eso lo catalogaron como la voz más alta del merengue. Y analizando ayer con alguien, me decía, mira, tú sabes que, y quizás mucha gente se pueda reír, pero es verdad. Tú sabes también qué fue parte de eso, esos tonos altos de Rubí Pérez en esa discoteca, esa vibración de esa voz. También todo eso conllevó a que esas vibraciones de esa voz tan fuerte hiciera también presión en ese espacio, aunque ustedes quizás digan, qué locura.
Me gustaría que algunas personas estuvieran delante de una voz como esa, que es difícil, para que ustedes se sientan en un lugar cerrado, cómo eso truena. Y la voz de Rubí Pérez era algo que son de esos talentos que Dios te da. Ahí no es de que usted estudió, de que no, es un talento natural que solo lo da Dios. Todos tenemos nuestros talentos. Ahora, hay que ver de qué manera uno encuentra su propio talento y de qué manera uno puede, pues, sacarle provecho a esos talentos. Pero yo creo que todos los seres humanos tenemos un talento. La cuestión es buscarlo, ¿no? Y saber cómo tú a ese talento sacarle provecho. Bueno, el caso es que ciertamente, ese es mi pensar con respecto a Rubí Pérez. Me dio mucha pena que ningunos se pudieron por lo menos unir, porque ahí está la debacle del merengue. Estos merengueros llegaron a un tope, se hicieron de dinero y ya no les importó más el merengue, no les importó más. Entonces por eso ese género está como está, está como está. Y de verdad que está condenado al olvido, porque los exponentes que estuvieron un momento ahí arriba se han olvidado del merengue. El único de la nueva generación que ha intentado es este muchacho Manny Cruz, porque él vio un nicho y él ha refrescado un poco el merengue y qué sé yo, pero no hay una generación. La juventud el merengue no le gusta. Entonces, digamos, usted está condenado, por lo menos en República Dominicana. Sin embargo, usted se va a otras latitudes, Colombia, quizá Venezuela, Panamá, la misma España quizás, y el merengue suena bien. Incluso en México hay lugares donde el merengue suena muchísimo. La bachata también. Que la bachata va por el mismo camino. Estoy viendo la bachata muy, muy bajita. Si no es por Romeo Santos, Prince Roy, y ahora un joven que le llaman Dalvin La Melodía, que era un motoconcho, que reitero, ese también fue Dios que le dio ese talento. Dios fue que le dio ese talento a ese muchacho, Dalvin La Melodía, que está ahora compitiendo con esos grandes bachateros. Por ahí también va la bachata. Tiene problemas. Entonces, por eso es que a veces, yo siempre le digo a ustedes que la fiebre no está en la sábana. No, la fiebre no está en la sábana. El Ministerio de Cultura debe de incentivar más festivales de merengue, pero en las escuelas. Que los niños se involucren en las escuelas, que los niños se involucren ahí, que resalten eso, porque ahora mismo todo es dembow, todo dembow, todo dembow, todo dembow. Es más, los mismos merengueros que ya están, es difícil porque están viejos ya también, señores. En estos días, uno de los merengueros que yo más admiro, que es Rafa, me encanta, los dueños del swing, están viejos ya, están viejos. Yo vi a Rafa ya que se le iba la guagua. Le hacían algunas preguntas en un programa que lo vi y él tardaba en responder. Es algo natural, señores. Porque no somos para siempre y vamos decayendo. Y figúrese usted, gente que tiene 40 años dando fiesta, amaneciendo, pasando mala noche, cantando, no es para menos. Entonces llega una etapa en que ya, por ejemplo, los mismos hermanos Rosario. ¿A quién tienen para relevo? No tienen a nadie. Ahí estaba Rafeli, que es el hijo de Toño, de Rafa, que era el mejor de la nueva generación. Ese fue el que yo pensé que iba a ser el mejor. Y ustedes saben lo que pasó con ese muchacho. Cayó en vicio, muchísimas cosas, tuvieron que ir a rescatar a Nueva York y ya Rafeli ni suena. Toño Rosario no tiene tampoco a nadie. No tiene tampoco a nadie. Y si seguimos, Eddie Herrera no le veo tampoco a nadie, Eddie Herrera, y un sinfín de merengueros que no le veo el relevo. Entonces, ¿qué pasa con el merengue? Condenado a desaparecer. Ustedes no ven que Rubí Pérez, ya yo hablé de eso. No, pero Manny Cruz ha intentado hacer algunas cosas, pero se ha quedado. Hay Santa María, Santa Rosa, ¿cuál? Hay uno Santa María o Santa Rosa, ¿cuál? Que casi igual que Manny Cruz. Ese es el hijo del que era
de aduana. Es muy bueno, pero también desapareció porque... ¿Qué pasó con el lío de Rafa? No, el lío de Rafa cayó en droga y muchísimas cosas y se deculó. Ahí vino Toño Rosario, está cantando. Sí, pero que todavía no se le ve, ya son viejos. Bueno. Ya son muchachos de 40 y pico de años. Claro, lo que yo digo... ¿Y esta banda que están en las escuelas ahora, que están saliendo? No, hombre, no, eso es lo que yo digo, que el Ministerio de Cultura debe de enfocarse... Sí, pero el Ministerio de Cultura debe de enfocarse en incentivar eso en las escuelas. Aquí debe haber una materia que sea solamente de merengue, señores. Pero ustedes no se han puesto a pensar, no sé si ustedes lo han escuchado. En Harvard o en una universidad de esa famosa hay una cátedra de Bad Bunny. Una cátedra de Bad Bunny. ¿Y qué hacen en esa cátedra? Estudiar el fenómeno Bad Bunny. Sí, sociológicamente, musical. Sí, estudiar el fenómeno de Bad Bunny como un joven que hace menos de 10 años era empacador en un supermercado de San Juan y hoy día es comparado con Michael Jackson. Miren, hermano, miren, hay que estudiarlo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en la República Dominicana, nada de eso se toma en cuenta. Entonces el merengue ha venido decayendo, no, está en el suelo. Y eso que pasó en el Jet Set y lo que pasó después, lo demuestra aún más de que los merengueros siempre fueron más que desunidos. Y el hecho de ayer ellos, porque ellos se pregonaban que mi compadre, que era mentira, eran unos envidiosos de Rubí Pérez. Le tenían una envidia enfermiza a esa voz prodigiosa de Rubí Pérez. Y porque Rubí Pérez era el único merenguero que tenía el calendario lleno, no había fecha para Rubí Pérez. Rubí Pérez tocaba todos los días, o todos los fines de semana, por no exagerar. Todos los meses estaba lleno. Eso le causaba envidia a ellos. Lo que pasa es que Rubí Pérez nació con esa gracia, con ese don y esa voz prodigiosa que no lo tiene ningún merenguero nacido en la República Dominicana. Soprano, una voz alta, pero que entonces afinaba con el merengue. Y ese carisma, ese don de gente, porque Rubí Pérez nunca fue un tipo distante de su público. Siempre fue humilde, que eso también lo hizo grande. Pero Rubí Pérez murió trabajando, y aquí todavía ni el gobierno, ni nadie le ha hecho un homenaje a ese hombre. Es una tragedia, pero murió como los grandes. Claro. Es una gran obra de Hollywood. No, con la tragedia del Jet Set, hermano, mira qué presencia. Mira qué presencia tenía Rubí Pérez. No solamente el mundo entero, porque recuerda yo digo que a nivel de los artistas. Sí, pero escucha, ¿tú sabes por qué? Porque sucedió en una discoteca y murieron 236 personas. Entonces, en Suiza pasó algo similar, pero fue por un tema de una champaña con vela. Eso parece como sacado de un libro de eso. De terror. No, y de fantasía. De antes. Sí, no. Entonces, ¿qué pasa? Miren eso ahí. No sé, señor director, si usted tiene... Murió como los grandes. No, murió trabajando. Démele audio, señor director, a eso ahí. Vamos a escuchar un poco. Ese fue de esos temas. Ahorita vi a alguien que me trajo, señores, un long play. ¿Ustedes se acuerdan de los long play? Bueno, los que tienen más de edad se tienen que acordar de los long play. De ese tremendo CD que produjo el maestro Manuel, que se llama Fiesta para Dos. Mucho a todos. El otro día estábamos en el City Field de Nueva York. El hermano menor de Rafa, Toño Rosario, y yo no sabía que ese loco, señores, tenía tanto sentimiento. Esto como mucho a todos.
de las cosas que más le gustaba a la gente es que él se sentaba, improvisaba una conversación y hacía al público parte de eso. Entonces el tipo era un fenómeno, a pesar de todo lo que sucedió con él. Recuerden que Wilfrido Vargas fue uno de los que más lo maltrató a él. Lo botó como un perro de su orquesta. Y le hizo la vida imposible en este país, que él tuvo que ir a dar pena para Venezuela. Y en Venezuela fue acogido con amor, con cariño, como son los venezolanos, que acogieron al pueblo dominicano en los años 70 y 80, cuando Venezuela estaba próspera. Que por eso es que aquí al venezolano hay que tratarlo bien, porque el venezolano fue gente con nosotros. Y yo lo digo con propiedad porque yo viví 10 años allá. Y a mí no, óyeme, yo no sentí ninguna diferencia en Venezuela con respecto al trato. Duarte murió allá. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, nosotros le debemos mucho a Venezuela. Aquí hubo mucha gente que se fue a Venezuela en los años 70 a trabajar y vino y hizo su casa como se iba en Estados Unidos. Mucha gente que vino aquí con cuarto de Venezuela. Entonces, esto que está pasando con Ruby Pérez, que los merengueros ni siquiera un homenaje le hicieron, es la muestra de la envidia y de todo lo que yo le estoy diciendo a ustedes que generaba simplemente por ser un artista como fue, por tener esa voz prodigiosa, que eso solamente se la dio Dios. Ruby Pérez no tuvo que ir a estudiar. Me imagino que hizo sus estudios, claro, de ejercicios, porque los artistas hacen ejercicios para poder mantener un concierto de 1 hora, 2 horas, y para mantener su voz, ¿verdad? Sus cuerdas vocales. Hay que hacer ejercicio y eso se aprende. Pero era natural, era un hombre que hoy día, señores, deberíamos nosotros de tenerlo. No sé, el Teatro Nacional, ¿cómo que se llama? ¿Nombre de quién que tiene el Teatro Nacional? Eduardo Brito. No, la sala. En la sala del Teatro Nacional, ¿cómo no tiene nombre? Sí, tiene un nombre. Sí, búscalo ahí, google, hermano, eso se permite. Aquí debe el Teatro de Bellas Artes, Ruby Pérez, una cosa así. Claro, Teatro de Bellas Artes, Ruby Pérez, y qué honor sería. Él era actor, no sé si usted sabía que él era actor. Qué honor sería tener. Bueno, el Teatro de Bellas Artes se está cayendo a pedazos ahora mismo, que hay que poner luz, 200 millones de pesos. 200 millones de pesos, y una cablería. Una locura. Pero no importa, puede volver a tener su momento. Yo recuerdo que mi tía vivía en la avenida Independencia en los años 80. Y cuando nosotros nos íbamos a quedar allá temporada, donde mi tía en Santo Domingo, que pasamos por ahí, por ese teatro de Bellas Artes, eso iluminado, bello, precioso, óyeme, con ese mar de fondo, tú decías, Dios mío, ¿verdad que la capital es bonita? Señores, yo no sé cómo todo eso se ha perdido. Entonces, el Teatro de Bellas Artes, algún senador, algún diputado que venga con, bueno, pero la hermana de Ruby Pérez es diputada. Eduardo Brito. Pero mira a ver si el Bellas Artes tiene algún nombre. La hermana de Ruby Pérez, diputada, propone eso, que algún teatro de esto, algún escenario de esto, se le ponga el nombre Ruby Pérez, y debió hacerse para que hoy día, a 1 año de esa tragedia, mírenlo ahí, Teatro Bellas Artes, una belleza, señor, una obra arquitectónica hermosa, claro, hecha por el constructor, Trujillo. Igual que el Palacio Nacional, el Ministerio de Educación. Ya se llama Freddy Veragoy. Ok, sí, perfecto. Entonces, ¿qué otro escenario tenemos nosotros para resaltar? No, pero yo imagino que mucha gente no va a querer que le ponga el nombre Ruby Pérez. Yo imagino que mucha gente no va a querer que le pongan el nombre Ruby Pérez, porque tú sabes cómo es. La envidia y el asunto. Me imagino. Pero bueno, señores, a 1 año de esta tragedia, solamente se recuerdan las víctimas, los familiares, los deudos, pero la figura de Ruby Pérez quedó igual que cualquier otro. Todos somos iguales. Ahora, sus iguales de los medios de comunicación, los merengueros, los artistas, debieron de hacer un homenaje aparte. No como la vaina que hicieron, que después salieron, que le debían cuarto, algo para lucrarse, porque en este mundo, señores, lo material es increíble.
algo de verdad, que incluso el Ministerio de Cultura debió incentivar eso. El Ministerio de Cultura debió incentivar eso. Festival, un asunto que a partir del año se convirtió en el Festival Rubí Pérez, por ejemplo. Para todos esos muchachos, ¿sabes los muchachos que hay por ahí imitadores de Rubí Pérez? Han salido muchos. Aquí mismo en La Romana hay muchachitos que a mí me lo mandaron y en esos días del auge yo lo puse por aquí, pero no he vuelto a saber de más. Otros muchachos se llaman Rubel, que también se pegó y qué sé yo. ¿Usted se imagina la cantidad de muchachos imitando a Rubí Pérez en un festival y que se pudiera, qué sé yo, hacer algo bonito y recordarlo? Pero nada de eso se hace porque aquí no le importa un comino el legado, la cultura y nuestros verdaderos artistas, en este caso artistas. Aquí están en politiquería y en pendejadas. Y el legado que nosotros debemos tener como cultura, cada día lo perdemos. Y lo perdemos cada día más. Pero bueno, a Dios que reparta suerte. Ojalá que Dios meta su mano y que en algún momento podamos tener, qué sé yo, un reconocimiento. Y ojalá que el merengue no termine de extinguirse. Que si seguimos como vamos, no le queda mucho, porque a esta generación no le interesa el merengue. Ahora, si es dembow y vaina, y miren cuántos merengueros hay, miren cuántos merengueros. Miren cuántos merengueros hay. Pero qué va, ninguno de ellos fue capaz de buscar la manera de decir, vamos a hacerle algo a Rubí Pérez. Ninguno. Pero nada, señores. Muchas gracias, señor director. Nosotros continuamos.